no hemos acostumbrado a la cruz. Y cuando se habla de la cruz no nos causa ningún tipo de impacto, no nos confronta la cruz. Y lo que deseo en esta mañana es que la cruz de Jesús, usted hoy la pueda ver aquella cruz que nos hace cristianos, y que usted cuando mire la cruz, hermano, logre mirar a Jesús, logre mirar su obra salvadora, y usted se dé cuenta, hermano, que la gracia y el amor de Dios es inmenso. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 3, la Biblia dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías, muchos años antes que viniera el Redentor, hablando al pueblo judío, pero también es una profecía mesiánica. Ya Isaías estaba viendo la llegada del Señor Jesús. Y cuando Isaías está aquí, este profeta habla acerca de la muerte del Señor Jesucristo y habla acerca del mensaje de la cruz. Y cuando está hablando aquí, hermano, una de las cosas que nosotros nos tenemos que preguntar realmente: ¿cuál era nuestra situación? ¿Cuál era la situación del hombre y cuál es la situación del hombre sin Dios? Y nuestra situación, o la situación que estaba contemplando Isaías, era que la realidad de nosotros dependía de aquel hombre llamado Cristo Jesús. Tal vez en su momento Isaías no lo entendía, como dice el Nuevo Testamento. No sabía quién era la persona que habría de venir. Pero está teniendo una profecía, está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, y habla del sufrimiento del pueblo, habla del sufrimiento del Hijo de Dios. Para los judíos, ellos, para evitar este pasaje que para su fe es muy confrontador, ellos dicen que ese pasaje realmente cita al pueblo judío. Eso es falso de toda falsedad. Este pasaje está citando directamente a nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que saber cuál es nuestra situación. Y a menudo, hermanos, la humanidad ha visto el pecado como errores. Cada vez el pecado es menos grave. Cada vez el hombre se dirige más hacia el pecado. Pero realmente, hermano, cuando nosotros analizamos el pecado y cuál era la situación nuestra, la Biblia dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, pasaje utilizado, muy utilizado para evangelismo. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 3, en el versículo 23: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La realidad de la raza humana, la realidad que nosotros teníamos en ese momento y que hemos tenido siempre, es que todos habíamos pecado. Y el pecado, cuando no inició con un pecado de un homicidio. El primer pecado fue una desobediencia a una norma establecida por Dios. Una desobediencia a la norma establecida por Dios, pero las consecuencias de ese pecado, hermanos, nos tienen a nosotros aquí en este mundo. El hombre estaba diseñado para que disfrutara, para que alabara a Dios y disfrutara de este planeta, pero el hombre se rebeló. Lo único que hizo, hermano, fue una desobediencia. Y para nosotros a veces vemos la desobediencia como más grave y menos grave. Vemos los pecados morales más graves que la mentira, por ejemplo.
Pero el primer pecado, hermano, fue una desobediencia. Y ese pecado, por haber ofendido a un ser como Dios, hermano, nos separó de Dios. Y una de las cosas que nosotros podemos ver que ocurrió allá en el libro de Génesis es que cuando el hombre peca, el pecado no solo trae muerte, el pecado trae vergüenza. Y ahí fue la separación. Ahí hubo una separación entre el hombre y Dios. Ahí hubo una separación, hermano, en la relación entre el hombre y Dios. Y esa relación, hermano, fue la que estableció como consecuencia la muerte. La muerte para la raza humana, la muerte para todos nosotros. Entonces nuestra realidad, hermano, es que nuestro destino, según el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice el escritor sagrado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, nuestra realidad en ese momento, la realidad de todos nosotros, era que estábamos sin Dios y que estábamos totalmente perdidos. Esa es nuestra primera realidad. Después que nosotros vemos la realidad y citamos casualmente el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23, pasaje que acabo de citar, dice el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la paga del pecado era la muerte. No había otro castigo sino la muerte. El pecado, el hombre que había pecado merecía morir, y ya habíamos sido encerrados, según Pablo, judíos y no judíos, todos nosotros habíamos pecado y merecíamos la muerte. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos aquí a nuestro Creador y vemos la misericordia de Dios, había que hacer algo, había que hacer un ajuste entre la misericordia de Dios y su justicia. Habría que ajustar entre esto, porque Dios tenía todo el deseo en su misericordia de salvar al hombre, pero no podía dejar pasar por alto su justicia. Imagínense, hermanos, que una persona que ha matado atrozmente a una persona, y llega a un juicio, y en el juicio todos saben que es culpable, todos saben lo que ha hecho. El juez, después que se expone este hombre que es culpable, como el juez es benevolente y bueno, este juez decide perdonarlo y decir, bueno, hoy vamos a perdonar a este hombre. ¿Qué diríamos nosotros? Clamaríamos por justicia. Nosotros diríamos que ese juez es un juez injusto, es un juez corrupto, ese juez es un juez que no está aplicando justicia, y pediríamos justicia. Entonces, hermanos, Dios no podía dejar de ser justo por amor, por misericordia. Dios no podía dejar de ser justo. Dios tenía que ser justo y tenía que aplicar el castigo que merecíamos, castigo que merecía la raza humana, porque en nuestro ADN, hermano, llegó el pecado. Todos nosotros, hermanos, después de ahí, todos nosotros ofendemos a Dios. Entonces la realidad era que nosotros, en justicia, nosotros merecíamos, ¿qué cosa? La muerte. Y es aquí, hermano, donde quiero ver la cruz de Jesús. Es aquí, hermano, donde es importante ver el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por mi pecado, por tu pecado, por las cosas malas que nosotros hacemos, por las ofensas que hemos hecho en contra de Dios, por haber nosotros mismos trazado o querido trazar nuestro destino. Aquí aparece la cruz y el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz, hermano,
no te puede llegar a ti o no me puede llegar a mí y mirar la cruz como un símbolo más. El mensaje de la cruz, hermanos, nos tiene que confrontar y nos tiene que hacer meditar en el Señor Jesucristo. Y quiero, hermano, volver al libro de Isaías en el capítulo 53. Y es que el Señor Jesús, como dice el libro de Isaías en el capítulo 53, fue despreciado y desechado. Cuando nosotros miramos la Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el capítulo 27, y miramos al Señor Jesús. Jesús, sin haber cometido pecado, fue entregado primero por un amigo, fue entregado por una persona que estaba comiendo con él. Era de su conocimiento que aquel hombre, Judas Iscariote, le iba a entregar, y él estaba comiendo con él. Hermanos, tal vez nosotros nos espantemos si nosotros pudiésemos ver los pensamientos de nuestros hermanos y saber lo que está pensando mi hermano. Tal vez no todos nos fuéramos tal vez de la iglesia. Y Jesús estaba ahí, viendo los pensamientos, viendo, hermano, sabiendo lo que quería Judas, sabiendo que Judas ya había recibido sus 30 piezas de plata, y él estaba ahí. Y le dijo: amigo, lo que has de hacer, hazlo. Hazlo ya. Allí estaba Jesús. Y hermanos, cuando nosotros continuamos viendo el camino hacia la cruz, Jesús va a Getsemaní. Y cuando llega Jesús en Getsemaní, Jesús sabía claramente, ya le había dicho a sus discípulos que en la Pascua él iba a ser entregado. Él, caminando a Getsemaní, él llega a Getsemaní y pide a sus discípulos, a 2 de sus discípulos, que velen con él. Y dice la Biblia, hermano, que los nervios, la ansiedad del Señor eran tan grandes que de su piel, su sudor se mezclaba con gotas de sangre, de la angustia que tenía el Señor Jesucristo. Él sabía lo que iba a ocurrir, y él estaba allí orando al Padre y pidiendo humanamente: si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús humanamente realmente no quería ir a la cruz, porque cuando usted lo mira, él está: ojalá, si hay otra forma. Pero Dios había establecido esa forma. Dios había establecido aquella forma, hermanos, para salvar al hombre, para salvarme a mí, para salvarte a ti. Por eso, hermano, hago una aplicación. Hay cosas de la norma de Dios que no te van a gustar, pero tienes que hacerla porque Dios es Dios. Su hijo, siendo hijo y siendo igual a Dios, obedeció. ¿Quién eres tú para no obedecer a Dios? ¿Quién soy yo para no obedecer a Dios? La palabra de Dios, hermano, es ley para nosotros los cristianos. Y cuando nosotros no queremos hacer lo que dice la palabra de Dios, nosotros entramos en rebelión. Jesús no fue rebelde por amor a ti y por amor a mí. Jesús no se rebeló contra la voluntad de Dios. Y cuando llegó al Getsemaní, llegaron a buscarlo. Llegaron a buscarlo con palos. Llegaron a buscarlo, hermano, como un delincuente, decía el propio Señor Jesucristo. Llegaron allí, hermanos, un grupo de personas a golpearlo. Y sobre todas las cosas, hermano, a decir mentiras, porque el Señor Jesucristo no había cometido ningún pecado. Habían conseguido, hermanos, testigos falsos. Entonces ahí estaba Jesús. Lo tomaron, lo golpearon, y es donde dice el profeta Isaías: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Allí está Jesús, con todo su poder. Si nosotros miramos los evangelios, creo que en el evangelio de Marcos, cuando Jesús dijo, que preguntaron por él, y le dijo: yo soy, la gente se cayó. Había poder. Jesús tenía poder para fulminarlos a todos. Jesús tenía tanto poder que Jesús le dice, cuando sacaron la espada,
Le dice, mi Padre puede enviar 12 legiones de ángeles. Y hermano, la Biblia dice que en Sodoma y Gomorra nada más fueron 2 ángeles, no fue una legión, 2 ángeles. La pusieron boca abajo, tiraron fuego y de todo. Imagínense 12 legiones lo que hubiera podido hacer. Había poder en el Señor Jesucristo. Y habiendo tenido todo el poder y no habiendo hecho nada malo, el Señor Jesús me amó y te amó a ti. Tomó tu lugar, tomó mi lugar, porque según Romanos la paga del pecado es muerte. ¿Cómo no amar a Jesús después de la cruz? ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cuánto nosotros amamos a Cristo Jesús? ¿Cuánto le amamos? ¿Cuánto meditamos en su palabra? ¿Cuánto le amamos que el Señor Jesús nos tiene que transformar a nosotros, hermano? A veces amamos tanto al Señor Jesús, hermano, pero nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar no cambia. Nuestra forma de llegar a los cultos no cambia. A veces vamos, a veces no vamos. ¿Pudiendo ir? Tanto le amamos. ¿Le amamos realmente, hermano? Este mensaje, hermano, es para hacerte reflexionar, y para reflexionar yo primero. ¿Cuál es el lugar que realmente tiene el Señor en nuestros corazones? ¿Cuál es el lugar que realmente Jesús tiene en tu vida? ¿Sales del trabajo y sales corriendo al templo porque hay que adorar al Señor? ¿O los días que no son domingos no vengo porque no es obligatorio? Prefiero yo realmente al Señor Jesús. Allí está la cruz. Allí está la cruz que no merecía. Y Él la prefirió por amor a nosotros. Por amor a cada uno de nosotros. Hermano, y cuando nosotros vemos todo lo que padeció el Señor Jesucristo, la pregunta es: ¿por qué tuvo que morir el Señor Jesús? Y es porque nosotros como humanos ya habíamos sido sentenciados y se necesitaba una ofrenda superior. Se necesitaba a alguien, hermano, que fuera humano, totalmente humano, para que nos pudiera representar, pero que fuera Dios, totalmente Dios, para que pudiera soportar el castigo que le venía. Dicen que en mi tierra la cosa viene seria. Entonces tenía que ser una persona, hermano, tenía que ser Dios. Y Jesús, hermano, fue totalmente humano y totalmente Dios. No era, hermano, como a veces quieren establecer los ateos y dicen, pero 100 más 100 son 200. No, hermano, Él era totalmente humano, igual que usted y que yo. Murió porque era humano. Recibió el castigo porque era Dios. Resucitó porque era Dios. Resucitó porque no ofendió a Dios. Es como cuando alguien diga así, hermano, usted le dice a una persona que está mezclando dos cosas distintas. Es como que alguien diga que una estatua es bella, 100% bella, y también es 100% arte. Eso es cierto, pero no son 200%, son cualidades y características diferentes. Hermano, cuando Jesús vino aquí a la cruz, y por eso mi pregunta es: ¿cómo no amar a Jesús? Cuando Jesús vino aquí a la cruz, vino por nuestros pecados. Se me está haciendo el tiempo viejo y tengo todavía bastante que decir. Dice el versículo 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros vemos al pecado como Dios lo ve, cuando nosotros vemos las rebeliones nuestras, porque el pecado no es nada más que una rebelión en contra de Dios. Cuando nosotros vemos el pecado y las rebeliones como Dios la ve, hermanos, dice que para poder pagarla, porque ese pecado había que pagarlo. Estamos hablando de la justicia de Dios, había que pagar. Alguien tenía que pagar, y aparece la persona del Señor Jesucristo.
Aparece Jesús de Nazaret porque alguien tenía que pagar nuestro pecado. Y como le decía hace un momento, tenía que ser totalmente humano para que nos representara como hombre, pero tenía también que ser totalmente Dios para recibir el castigo y soportar el castigo. Y allí, hermano, me gusta el versículo 5 cuando dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.